Buenos días a todos. Hoy quisiera hacer algo especial. Hoy vamos a celebrar a los maestros que tenemos de niños. Cada domingo tenemos cerca de 200 niños, que hay maestros que cada domingo, cada semana se preparan. Y quiero invitar a los maestros de niños a pasar aquí al frente porque queremos orar por ellos. Yo quisiera que ustedes los conozcan, porque muchos no sabemos, muchos no tenemos niños chiquitos y no los conocemos. Y este grupo de gente que tenemos, muchas veces no lo conocemos, y es un ejército poderosísimo. Pasen, por favor. Quiero que los conozcan todos los que no tienen niños, que cada domingo ellos se preparan, están con los niños, a veces salen medio despelucados, y es importante, una de las cosas que hemos aprendido es ser agradecidos con el Señor. Y yo estoy muy agradecida con el Señor por darnos este equipo tan poderoso y tan especial y tan preparado que tenemos para ministrar a nuestros niños, desde cuneros hasta preadolescentes. Aquí todos ellos son maestros que dan clases desde cunero a preadolescentes. ¿No les parece un excelente equipo? Démosle un fuerte abrazo, fuerte aplauso. Gracias, queridos. Yo no sé si ustedes sepan, pero cada maestro, cada clase que da, requiere muchas horas para prepararse. Prepararse espiritualmente, preparar la clase, preparar la manualidad. Son muchas horas invertidas de cada uno de ellos para enseñar una clase de 1 hora. Para estos maestros vamos a orar y les invito a ponerse de pie. ¿Vienen más maestros? No. Ok. No, solo maestros que van a niños, aquí. Maestros de niños de los domingos, ¿ok? ¿Sí? Tenemos otros maestros. Fuente de Vida, gracias a Dios, es una iglesia que tiene maestros en muchos lados, pero ellos son los maestros que todos los domingos, muchas veces se pierden la convivencia con nosotros aquí por estar dando esta bendición a los niños. Y quisiera que levantemos sus brazos y oremos por ellos y los bendigamos en esta mañana y le pidamos a Dios que les dé un corazón, que ponga su perfecta voluntad para que puedan ser una bendición para nuestros niños. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada maestro de Fuente de Vida, por cada maestro que instruye a nuestros niños de Fuente de Vida. Te pido, Señor, que tú pongas en ellos un corazón apasionado por conocerte más a ti, porque la misericordia y tu amor se asienten en su corazón tan profundamente que puedan amar y enseñar a nuestros niños con esa pasión, ese amor y esa misericordia que tú pones en sus vidas. Te pido, Señor, que los bendigas, te pido que los prosperes, te pido que los guíes, que los sanes y los liberes para entrar en una nueva dimensión de amor, de misericordia, de bondad y también de revelación de tu palabra, para que ellos puedan enseñar tu palabra viva, que puedan enseñar tu presencia y puedan llevar tu presencia cuando ellos enseñen. Te pido que pongas este anhelo por cuidar a estos pequeñitos, porque tú los bendices, Padre. Bendícelos y pon esta pasión
por leer tu palabra, que tengan hambre cada día de conocerte más y de conocer más de tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por cada uno de ellos. Amén. Amén. No se muevan, maestros. El grupo les van a dar un afecto, el grupo de eventos y logística. Y muchas gracias por bendecir a nuestros niños. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Quiero invitar a mi amado esposo para que hoy nos comparta lo que tiene el Señor para nosotros. Bien, estaba pasando lista. Los veo y se me quedan en la memoria. Quisiera nada más explicar sobre el ministerio de la cocina, el grupo de cocina, cómo es, porque les dieron una encuesta. Y algunos pusieron ahí, queremos tamales, queremos bocoles, y quiero que vayan entendiendo lo que ya está construido. En toda la zona donde están los niños hay 5 secciones. Una sección es para cafetería, que es lo primero que se va a abrir. La cafetería es, como lo dice, para tomar café, tomar tus baguettes, tus pues pasteles o pan, todo lo que tiene una cafetería. Una vez que se eche a andar la cafetería, no podemos echar a andar los 5 lugares que tenemos, porque se requiere de la preparación de muchísima gente. Y una vez terminada y arrancada la cafetería, pasamos a la parte superior. Hay una zona donde va a ser para puras cosas de licuados, de jugos, de ensaladas, de frutas, de todo eso va a ser en la parte de arriba. Después sigue en la parte de arriba, en la parte de en medio, hay una zona dietética para los churros y para las crepas. Ahí va a estar esa zona de crepas y de churros, en esa parte. Una vez que ya se tiene toda esa zona, pasamos a la otra zona, la zona de la comida chatarra, o sea, para adolescentes. Ahí va a haber trolelotes, chicharrones, helados, nieves, todo lo que les gusta a los jóvenes, llena a tu loco, todo eso, ahí va a estar en esa zona. Y después al final, el restaurante. En el restaurante, ahí sí va a haber molletes, gorditas, tortas, tamales, aguas, lo que pues a muchos quieren para su dieta. Entonces ahí va a haber todo eso. Pero es un tiempo. Miren, gracias a Dios, ya Dios puso a una persona para que dirija todo esto y levante todo esto. Y ahora se necesita que haya gente que quiera involucrarse en la cocina. ¿Me entienden los cocineros? No tienes que ser cocinero, nada más tener ganas. Porque a veces decimos, no es que yo no sé cocinar, te necesitamos si tienes ganas. Si estás dispuesto a seguir dirección, indicaciones y todo, se te va a enseñar. Se te va a enseñar a cómo servir y cómo atender a la gente. No tienes que cocinar. Se necesita de administradores, se necesita de mucho tipo de personal para que puedan trabajar en este ministerio. ¿Cuántos sienten del Señor trabajar
en este ministerio de la cocina. No, están tremendos acá. Parece que no hay cocineros y no hay gente. Mira, si no estás en ningún ministerio, creo que es tu ministerio para que empieces a involucrarte y a trabajar. Se va a contratar gente que va a enseñar cómo hacer las crepas. Ya sabemos que no haces ni hot cakes, pero se va a traer una persona para que enseñe cómo hacer las crepas. Va a estar trabajando un tiempo hasta que ya se formó la persona. Quizás no sabes hacer churros, pero va a haber una persona que viene y te va a enseñar cómo hacer los churros, la masa y todas esas cosas. Y lo único que tienes que hacer es revolverla y luego meterla, y luego con el aparatito que se compró, pues sale el churro, lo pones y lo avientas en el aceite y ya se lo das a la persona. ¿Me entienden? Son cosas no sofisticadas, son muy sencillas. Bueno, espero que Dios los toque. Ok, estamos aprendiendo realmente qué es de nuestro espíritu y qué es de nuestro cerebro. Porque muchas veces cometemos el error de que es el espíritu el que me está hablando y es tu cerebro el que está hablando. Y necesitamos diferenciar qué es lo cerebral, que la Biblia le llama la carne. En ese tiempo no había del cerebro, no se entendía como tal. Y de lo que habla la Biblia del espíritu. Nosotros somos seres que tenemos un cerebro, como vimos, que puede analizar, que puede estructurar, que toma todas las decisiones, y son nuestras neuronas. Las neuronas que tienes en tu cerebro y las células que sostienen a esas neuronas, que se llama glía, son las que intervienen para que trabaje todo tu proceso de pensamiento. En tu cerebro está dividido en dos regiones, o podríamos decir, tenemos dos cerebros: el hemisferio del lado izquierdo, donde está tu mano izquierda, y el hemisferio del lado derecho. Son las dos zonas. Cada hemisferio trabaja diferente, y es lo que necesitamos entender. Cómo procesa cada uno de nuestros hemisferios para que podamos saber cómo y de dónde viene lo que estamos pensando. El cerebro procesa todo lo que está a su alrededor de una manera, cada hemisferio, y proyecta lo que está procesando en tu mente. Y es en la mente donde se proyecta lo que está ocurriendo en cada hemisferio. Tu espíritu también procesa de otra manera lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, y lo proyecta también en la misma mente. No tenemos 3 mentes ni 5 mentes, tenemos una sola mente. Entonces tu espíritu también está proyectando en la mente todo lo que está ocurriendo. Y la Biblia nos habla que es necesario que seamos transformados, que ocurra una metamorfosis, una transformación en nuestra mente. No dice en nuestro cerebro ni en nuestro espíritu, sino en nuestra mente. Que cambiemos nuestra manera en cómo proyectamos todas las cosas de las que están ocurriendo en nuestro espíritu y de las que están ocurriendo en nuestro cerebro. Que nosotros lo podemos hacer y que tengamos la mente de Cristo. Si nos invita a tener una mentalidad, quiere decir que podemos nosotros adquirir esa mentalidad. Como vimos el domingo anterior, el hemisferio del lado izquierdo es donde se encuentra el lenguaje, es el que habla, es el que estructura por medio de palabras lo que está pensando, lo que está incorporando. Es el comunicador, tu cerebro del lado izquierdo. Y el hemisferio que dice que está consciente de todo lo que está ocurriendo es tu hemisferio del lado izquierdo. Y él está procesando todas las cosas. Pero el hemisferio del lado derecho, él maneja todo en el inconsciente. Tú no eres consciente a lo que está pasando
en tu cerebro del lado derecho. También genera pensamientos, pero el que lo va a ejecutar, el que lo va a explicar, el que lo va a regular es tu cerebro del lado izquierdo. Pero también va a interactuar toda la información, porque lo que pasa en el cerebro del lado derecho pasa a través del lado izquierdo, y muchas veces ejecutamos y hacemos cosas que no habíamos procesado, que no habíamos analizado, y de repente como que le damos una comprensión o un análisis y hacemos las cosas. El cerebro del lado derecho, tu cerebro del lado derecho, trabaja de manera automática. Todos los procesos que están pasando en tu cuerpo, él los regula. Él regula tu respiración, él regula tu frecuencia cardíaca, él regula tu presión arterial, él regula tu digestión, él regula tu metabolismo, él regula la secreción de todas tus hormonas, él regula tu temperatura. El hemisferio derecho hace todas esas funciones sin fallar en ninguna de ellas. Tiene el control de todas esas funciones que está llevando a cabo. Él lo está regulando. Es algo extraordinario lo que hace nuestro cerebro del lado derecho. También lo que está pasando en los sueños y cómo están ocurriendo, cuánto tiempo vamos a dormir, si vas a descansar o no vas a descansar. Él regula los tiempos, aunque no se mueve en el tiempo. Si tú le dices a tu cerebro, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, al 1 minuto para las 6 te levanta tu cerebro. Y agarras el reloj y dices, órale, antes de que sonara el despertador. ¿A cuántos les ha pasado? A mí también. Yo digo, para mañana me levanto a tal hora, y tu cerebro maneja perfectamente el tiempo en el cual, y tú ni siquiera dijiste, me voy a levantar a las 6, me voy a levantar a las 6. No, dijiste mañana nada más, me voy a levantar a tal hora. Y tu cerebro del lado derecho lo programa, y a esa hora te lo está diciendo tu cerebro. Pero el cerebro del lado izquierdo es el que maneja el lenguaje. El cerebro del lado derecho no maneja el lenguaje, no tiene un lenguaje para expresarse. Entonces necesitamos conocer cómo procesa nuestro cerebro del lado derecho para entendernos, para comprender a nuestro cerebro del lado derecho. Es como si tuviéramos dos personas. El cerebro del lado izquierdo es un japonés y el cerebro del lado derecho es un mexicano, pero náhuatl, y nada más habla el náhuatl. Y entonces los pones a platicar a los dos, a la persona que habla náhuatl y a la persona que viene de Japón. El que viene de Japón viene con sus costumbres, con sus tradiciones, con su lenguaje. Y el que viene del lado derecho, pues también viene con sus costumbres, con su lenguaje, todo eso. Y los dos están platicando. ¿En qué se entienden uno con el otro? En nada. En nada. Porque el japonés, llega el náhuatl y lo quiere abrazar, y el japonés le dice sí, el japonés le hace así, dice que trae cólicos, está pensando el náhuatl. El náhuatl le tiende la mano y el japonés no le da la mano, y el náhuatl dice, me está rechazando. Así nos estamos llevando ya, nada más empezando, y empieza a generar. ¿Por qué? Porque hasta sus gestos, sus caras que tiene el japonés, que siempre son como que rígidas, el otro lo está interpretando de acuerdo a su medio, a donde creció, y dice, este hombre ya está enojado, este hombre le pegaba a su mamá, algo le está pasando. Entonces empezamos a interpretar de acuerdo a nuestra información que tenemos, y no se entienden los dos porque tienen un lenguaje completamente diferente. Entonces hay una barrera entre nuestro cerebro consciente, el izquierdo, y nuestro cerebro inconsciente. Para empezar, necesito aceptar que mi cerebro del lado derecho tiene otra manera de expresarse, otro lenguaje, por decirlo así, otra forma de comunicarse, que mi cerebro derecho no se va a comunicar con palabras, porque se comunica de otra manera. Sé que mi cerebro del lado derecho es emocional,
Todas mis emociones Él las maneja. Él es simbólico, entiende perfectamente todos los gestos, toda la información que hay en el medio que me rodea, la capta perfectamente mi cerebro del lado derecho. También lee, interpreta las caras de las personas, sabe lo que la persona está diciendo. El izquierdo ni se da por enterado, no sabe lo que está pasando, pero el derecho sí está percibiendo a los de la misma cultura, a los del mismo lugar, lo está entendiendo ese lenguaje y lo está interpretando. Si ve que la persona no es segura, que está dudando, lo capta perfectamente tu cerebro del lado derecho y te da un sentir de que no quieres establecer una relación o una negociación con esa persona. No sabes por qué, pero te lo está diciendo tu cerebro del lado derecho porque algo vio, algo percibió en el lenguaje de la otra persona. Lo que no es muy aparente, lo que no se ve muy claro, pues lo capta tu cerebro del lado derecho. Eso que es pequeñito, es muy puntual, lo capta el cerebro del lado derecho y lo percibe. Ese lenguaje que hizo, esa manera de sentarse, ese gesto que hizo, lo está captando. Y pone en alerta al hemisferio del lado izquierdo. Le pone una emoción, lo pone en un estado emocional. Le puede poner una emoción de ansiedad o de inquietud o de inestabilidad. Y dice, no sé por qué, pero ahorita que estoy platicando con esta persona, me produce ansiedad o me produce inseguridad. Es tu cerebro del lado derecho el que está generando eso para que te frenes un poquito. El cerebro del lado derecho responde a todos los anuncios que ve por donde quiera que pasa, todo lo que está ocurriendo en la ciudad, todos los cambios que están pasando. El cerebro del lado derecho los percibe. El que tú seas consciente o no, pues es otra cosa. Todo lo que está ocurriendo a tu alrededor lo percibe. Por lo tanto, cuando una persona está viendo los anuncios o los amigos están platicando de esto, de aquello, él es un cerebro colectivo, también lo quiere. Si se puso el otro pestañas gigantes, yo también quiero pestañas gigantes. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero también quiero pestañas porque eso es lo que se están poniendo todas mis amigas. Están poniéndose uñas largas, yo quiero uñas largas. El hombre dice, no, pues todos están jugando tal cosa, pues yo también quiero jugar tal cosa. Es colectivo ese hemisferio del lado derecho. Cuando el cerebro del lado derecho no distingue de lo que es real de lo que es virtual. Por eso, cuando tú vas al cine o ves en la televisión un programa, y en ese programa tú te identificas con uno de los personajes, claro, siempre nos identificamos con el mejor de la escena, el que va a ganar, no agarramos al más sonso y el que se va a morir, agarramos al que va a ganar. Ese es nuestro principal con el que nos vamos a identificar. Pero ese que va a ganar va a pasar por muchas cosas terribles y de repente 1000 balazos, no le da ninguno, y si le da, se levanta como si nada, ¿no? Entonces nos sentimos, pero cuando va y se va a aventar y está en el paracaídas y todo esto, nuestro corazón está latiendo, la respiración está aumentando y de repente baja y pelea y ya estás tirando golpes. ¿Por qué? Porque el cerebro del lado derecho está percibiendo todo eso, empieza a sudar, empieza a angustiarte. Y si lo haces en la noche antes de dormirte, ya no dormiste en esa noche porque levantaste tus niveles de adrenalina, tu nivel de cortisol, porque había que defenderte, había que escapar. El cerebro del lado derecho te cuida para sobrevivir, para que no seas destruido. Va a hacer todo lo posible para que no te destruyas. Si tú ves una película de tiburones, ya ven que esa es la favorita de todos, ¿no? Tiburón, te sale hasta en la sopa el tiburón. Y va el tiburón y tú estás en la playa y de repente estás nadando y ahí viene no un tiburón chiquito, un tiburón de aquellos. Y entonces viene el tiburón y hasta la música del tiburón, no hombre, sientes que te va a morder, que te va a comer y todos salen corriendo y tú también sales corriendo. Estás ahí con el corazón y estás con la angustia. ¿Por qué? Porque el tiburón se está acercando.
no alcanza este hemisferio y produce un estado emocional. Hay gente que las cucarachas son terribles para ella. Una cucarachita chiquita. ¿Cuántos tienen problemas con las cucarachas? Bueno, ven una cucaracha, las caras, todo le cambia. Y si agarras la cucaracha, ya no me saludes en un mes. Y ahí está la cucaracha y dice, no, si no hace nada la cucaracha. Se asustan, se gritan, quieren subirse arriba de la mesa. Y la cucaracha, cosa chiquita, no hace nada. Lo mismo con las lagartijas. Estaba yo en la oficina y de repente veo que están brincando ahí, corriendo y subiendo. ¿Qué pasó? Una lagartija. Chihuahua. ¿Dónde está? Ahí. Entonces voy al escritorio donde está, me agacho y la veo, la agarré a la lagartija. La agarró, pues ¿qué querías que hiciera? Y entonces agarré a la lagartija, la puse por la ventana y la saqué. ¿No la va a matar? Pues pobre lagartija, ¿qué te hizo? Que se vaya. Pero ya me imagino, no una lagartija, me imagino un tiburón que viene ahí. O un cocodrilo. Y es una simple lagartija que ni tiene dientes para morder. Pero ya me dio taquicardia, ya la respiración se me aceleró, ya me generó emociones de miedo, de ansiedad, de angustia. Y eso lo hace tu hemisferio del lado derecho porque lo interpreta como algo peligroso. Quizás para ti no era tan peligroso, pero tu mamá era así de miedosa y te enseñó a que eso era terrible. Y cuando tu mamá veía una cucaracha, pegaba de alaridos, de gritos y de todo, y entonces tú aprendiste a hacer lo mismo. Y cada que veas una cucaracha te va a producir un estado emocional, y esa memoria lo guarda tu hemisferio del lado derecho. A veces sentimos que algo no está bien en nuestro cuerpo y nos enfermamos. Ahorita voy a explicar la enfermedad. Nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, nuestro hemisferio del lado derecho es el que está generando esa enfermedad. Es el que está generando ese desequilibrio. Y ahorita lo voy a explicar. Pero mi cerebro del lado derecho entra en mucha ansiedad y mucha angustia. Y lo primero que piensa, me voy a morir. Y tengo que hacer lo que sea para no morir. No te vas a morir. No te va a pasar nada. ¿Cómo es esto de la enfermedad? Nosotros muchas veces en nuestro organismo el cerebro del lado derecho lo está regulando todo lo que está pasando. Pero tenemos un problema, tenemos una dificultad, pasamos por una situación o se presenta en nosotros algo que hizo choque con una experiencia pasada, algo que vivimos en nuestra infancia, en nuestro pasado, y se aflora ese estado en ese momento. Entonces, siente algo de ataque, no porque esté atacándome nadie, sino que asocié una situación actual con algo de mi memoria que está en el hemisferio del lado derecho. Y va a expresar en algún órgano de mi cuerpo, va a expresar el órgano con el cual está asociando ese problema. Y lo va a expresar no dañando a las células de ese órgano, sino que empieza a cambiar el medio ambiente externo de esas células. Empiezan a trabajar más, empiezan a desarrollar más, porque le está diciendo el hemisferio del lado derecho que está en peligro. Y empieza a producir una oxidación. Y empieza a alterarse los niveles de ácido y de alcalinidad en esa zona. Y cuando se altera esos niveles en esa zona, las bacterias que son muy cómodas para vivir en ese ambiente ácido o en ese ambiente alcalino, o los virus o los parásitos, ahí se van a ir. De acuerdo a la zona que esté, pues ahí van a ser donde se van a estar reproduciendo y ellos van a hacer más ácido el lugar y entonces ya empieza a afectar al órgano.
Y todo esto porque hubo un desequilibrio y mi cerebro mandó expresar en esa parte de ese órgano. Y nosotros lo que hacemos es vamos y le decimos al médico, fíjese que tengo estos síntomas, tengo esto y esto otro. Y el médico dice, si tienes problemas de corazón, vas con el cardiólogo. Si tienes problemas digestivos, vas con el de digestivo. Y así, de acuerdo al problema que tienes. Y no se enfocan en todo el cuerpo. No se enfocan en lo que está ocurriendo en la persona, sino nada más le voy a dar un medicamento, un fármaco, para que ese síntoma que tiene la persona ya no lo esté afectando. No están arreglando al órgano. Los medicamentos no te sanan nada, ni te arreglan nada, sino que ocultan los síntomas que estabas teniendo, que está generando tu propio organismo. Y entonces ya te sientes bien porque la presión arterial ya te bajó, estaba muy alta. Pero la pregunta es, ¿por qué te subió? ¿Qué ocurrió y qué hay dentro de ti que está pasando ese desequilibrio y qué tipo de pensamientos están ocurriendo que pudo desequilibrar a tu organismo? Pero como no lo entendemos y no nos comunicamos con nuestro hemisferio del lado derecho, pues aceptamos lo que nos diga el médico o lo que nos diga el vecino, o lo que nos diga la persona y tratamos de arreglar ese problema y no lo que generó ese problema, no lo que está produciendo la base de ese problema. Normalmente tendemos a hablar mucho con diferentes situaciones. ¿Con quién hablas más? ¿Con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tus tíos, con tus cuates por internet? ¿Con quién hablan más? ¿Con quién es con el que más te pones a platicar? ¿Ya pensaron? Bueno, no es cierto. Con quien más hablas es contigo mismo. Todo el tiempo estás hablando contigo. No, mira, te ves en el espejo, yo no sé cómo te veas, y empiezas a decir, híjole, ya me salieron más canas. Híjole, el ojo se me está cayendo. Híjole, y empiezas a ver todo lo feo, empiezas a ver todo lo mal, te empieza a preocupar. No, ya, qué cachetotes tengo. Y empiezas a verte y a hablar contigo. Estás en la regadera platicando ¿con quién? Contigo. Estás hablando, pensando, sí, voy a hacer esto no queda bien. Sí, y tienes un diálogo extraordinario ahí porque estás hablando contigo. Estás hablando de cómo te sientes, de qué vas a hacer, de cómo vas a hacer las cosas, porque se están generando pensamientos. Y si tú estás influido por el medio ambiente, por lo que está ocurriendo en tu casa, por lo que está pasando en tu familia, eso es lo que te va a generar más pensamientos. Y si tú tienes mucho miedo a que una enfermedad te va a destruir, pues ¿en qué vas a estar pensando? En la enfermedad. Ya no puedo hablar, ya no me puedo mover, ya no puedo, creo que me falta el aire. Creo que no puedo respirar bien. Y no es que no pueda respirar bien. Yo recuerdo hace años, mi esposa tenía un problema muy serio que yo no le entendía y empezó a tener ataques de pánico. ¿Cuántos saben lo que son los ataques de pánico? Bueno, para los que no saben. De pronto empezó a sentir que le faltaba el aire, que no podía respirar. Y luego sentía todo el corazón que se le salía, que le latía tan fuerte que no lo podía controlar. Se levantaba que no le alcanzaba el aire del cuarto, ni de la calle, ni de ningún lugar, porque sentía que se estaba asfixiando y tenía mucho miedo, mucha inseguridad. Y era su hemisferio del lado derecho, el que quería expresar un estado emocional que no había procesado. Habíamos pasado por muchas cosas muy difíciles y muchas veces el que había trabajado en ella y más influida por mí,
para que trabajara su hemisferio del lado izquierdo y que el derecho se quedara calladito, pues el derecho empezó a expresarse. Y se empezó a expresar el lado derecho a través de este estado, porque empieza a hablar. Y empieza a hablarnos a través de alterar completamente todo porque no ha podido expresar lo que está ocurriendo, que ya la sobrepasó, que ya la llevó hasta el tope, y como no puede procesar todo lo que está ocurriendo, empezó a tener eso. Y tenía miedo, no podía salir, no quería salir de la casa, tenía que salir acompañada, quería que yo estuviera todo el día con ella. Y no es porque quisiera, sino porque su cerebro le decía que algo horrible iba a pasar, que en cualquier momento se podía morir. Y ese miedo tan grande, si tú no lo has sentido, pues es difícil que lo comprendas. Pero ese miedo tan grande le impedía que se moviera, que actuara. Pero era su hemisferio del lado derecho quien estaba generando todo este tipo de emociones y quien estaba alterando a todo su sistema, porque él controla todos los sistemas. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿de qué te está queriendo hablar tu hemisferio del lado derecho? ¿Qué quiere expresar? Como él tiene el control de todo tu cuerpo, de todos tus sistemas, pues se está expresando. Se expresa a través de desequilibrar algún órgano y produce una alteración que, si nosotros no lo atendemos, pues le llamamos enfermedad. Pero no es que se haya echado a perder ese órgano, es que me está dando un reflejo de un desequilibrio que yo tengo, que necesito procesar. Entonces necesito aprender a escuchar a mi hemisferio del lado derecho para no tener problemas, porque él es el encargado de secretar todas las sustancias. Si tú todo el tiempo estás pensando que algo terrible te puede pasar, va a secretar sustancias para estar alerta, para defenderte, para estar en ansiedad, y por lo tanto no son específicas las sustancias para una sola parte de tu cuerpo, sino que vas a tener hipertensión, vas a tener una reacción en tu metabolismo, vas a tener una reacción en tu respiración, en todo te lo va a disparar, o te lo va a empezar a bloquear, a disminuir, a bajar tu metabolismo, a bajar todos los mecanismos que tienes. ¿Por qué? Porque está queriendo expresarse por ese proceso que hay dentro de nosotros que no hemos podido arreglar. Si nosotros tenemos esos pensamientos negativos y está generándose continuamente ese tipo de pensamiento en nosotros, pues va a actuar tu cerebro del lado derecho de acuerdo a esas imágenes, de acuerdo a esos pensamientos. Por eso es muy importante que cheques con la gente con la que estás platicando. ¿De qué hablas? ¿Qué platicas? Si platica todo lo malo, todo lo tóxico, todo lo enfermo, tarde o temprano te va a afectar eso y necesitas tener cuidado. Pero si tú empiezas a proyectar imágenes de cosas buenas, de cosas agradables, de cosas de bendición, tu cerebro va a empezar a procesar sustancias y te vas a empezar a sentir bien, porque secreta esas sustancias. Te vas a empezar a sentir fuerte porque secreta esas sustancias. Te vas a empezar a sentir seguro, ya no con inseguridad o con miedo, porque lo estás haciendo esas imágenes que tú estás aceptando. Ya no, y entonces la cara, la manera en cómo hablamos, es un reflejo de lo que está pasando en nuestro hemisferio del lado derecho. Quizás tuviste un problema en el trabajo o en algo que no has podido asimilar, y entonces estás con un ceño fruncido y estás molesto y estás enojado, y te pregunta la persona que vino contigo: oye, ¿estás enojado? Claro que no, claro que no. Tú dices: ay caramba, pues me estás hablando muy fuerte. No, a ti no te estoy hablando. No ha procesado lo que está pasando y lo está reflejando pues con quien esté enfrente, y no se da cuenta que está en ese estado. ¿Cuántos les ha pasado que están no enojados con el que está al lado, pero están bien enchilados? Pues porque no han procesado eso que está en su hemisferio del lado derecho. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Nuestro cerebro del lado derecho es imaginativo, es creativo,
es visual. Él no por lo que oye, no entiende el lenguaje, sino lo que ve. Para él muy importante las imágenes, por eso crea, por eso desarrolla. Y las emociones para él son muy importantes. Y muchas veces si yo he trabajado con unas emociones que son desagradables, de coraje, de molestia, y te digo, ¿tú estás enojado? No, no estoy enojado. Mira, para empezar, acéptate. Acepta. Estás enojado. Tu hemisferio derecho está enchilado. Acéptalo. Está enojado. Las cosas no han pasado como tú consideras. Y empieza a generar imágenes a cómo se siente, a cómo está. Y es importante entender que eso que está en el hemisferio del lado derecho está expresando un lenguaje. Pero, por otra parte, nuestra mente está recibiendo lo que pasa en el espíritu. ¿Nos quedó claro en el cerebro? Donde ya nos aceptamos, donde ya reconocemos que eso está pasando, que eso está ocurriendo, porque el izquierdo dice que no, pero el derecho está expresando todo eso. Entonces, acéptalo para que lo puedas procesar, para que puedas saber que eso también eres tú, que eso está ocurriendo dentro de ti. Por otra parte, está nuestro espíritu. Y nuestro espíritu también recibe, no de dos hemisferios, de dos realidades. Una, la natural, en donde vivimos, donde nos movemos, donde estamos, que la Biblia le llama el mundo. Y el sistema con sus valores del mundo. Y eso lo percibe nuestro espíritu. Y nuestro espíritu también puede ver las cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual y las puede, él no tiene para razonar. El espíritu no tiene para emocionarse. El espíritu solamente está discerniendo, está percibiendo lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Hay personas que pueden discernir y ver y percibir y como que están viendo dos realidades. Una, la natural, y otra, lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero en nuestro espíritu, el que nació de nuevo, el que ha tenido ese encuentro con Jesucristo, empieza a ver las cosas que son de Dios. Y eso que tenemos de parte de Dios también va a influir en nosotros. Por una parte, nuestro espíritu tiene la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Pero también nuestro espíritu, no porque haya nacido de nuevo, dejó de percibir todo lo que hay en el mundo. Y en el mundo percibe todas las cosas que están ocurriendo, todos los valores que tienen en este mundo, todas las costumbres y las tendencias que hay en la época actual. Y tu espíritu está siendo influido por el príncipe de este mundo que establece todos los valores, todas las estructuras del sistema donde estamos creciendo en el mundo. Y por otra parte, tu espíritu también recibe lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar, que es conforme a las cosas que ocurren en el reino de los cielos, en el reino de Dios, donde está Dios, y nos los quiere transmitir. Entonces, esta percepción, discernimiento que tenemos es en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, cuando recibe las cosas del sistema del mundo, las proyecta al hemisferio del lado derecho, el que no habla. Y empiezan a juntarse, y como ya estamos acostumbrados a movernos con el espíritu de este mundo, y cuando nos dicen que esto debe de ser así porque así lo hacen en el mundo, así ocurre, pues nos movemos de acuerdo a ese espíritu. Pero cuando las cosas nos movemos de acuerdo al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios, nos movemos diferente, para que se entienda este concepto. Estaba Jesucristo
reunido y vinieron los fariseos y los saduceos. Recuerden el pasaje que le traen a una mujer que estaba en adulterio. Y le traen a esta mujer y le dicen, la ley dice que la matemos a pedradas. Jesús no pone atención en lo que están diciendo, sigue dibujando en la arena. Y otra vez lo empiezan a instigar, ¿qué dices tú? Lo querían acusar, lo querían intimidar. Y Jesús, con la sabiduría que tiene de parte de Dios, les dice, el que no tenga pecado, el que esté limpio de todo pecado, sea el primero en lanzarle la piedra, la primera piedra. Nadie lo hace, todos se van. Y Jesús levanta el rostro y ve que ya no están todos los que le estaban acusando. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se han ido, Señor. Dice, yo tampoco te condeno, porque Jesús no vino a condenar ni a juzgar. Y le dijo, mujer, ten cuidado, mira, los judíos son muy, muy malos. Si vas a acostarte con los cuates, porque así lo hacen acá en Israel, cuídate mujer, porque pues no, para que no te agarren otra vez y te tengan que liberar. ¿Les dijo eso? No, eso dice el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo te dice, si todos lo hacen, si todos lo practican, si todos participan de eso, pues tú también. Jesús le dijo, mujer, vete, porque no vine a juzgarte, pero no peques más. No sigas en lo mismo. Ahora, nosotros vemos la claridad de Jesús. Hay otro pasaje donde había un hombre que había estado enfermo por más de 18 años o 30 y tantos años. Iba a una fuente porque decían que venía un árbol, a esa fuente venía un ángel, y ese ángel movía las aguas, y había ciegos, cojos, paralíticos, de todo esperando el mover de las aguas, y cuando se movían las aguas, el primero que se metiera era sanado. Pero pues que no podía moverse, no se podía meter, y ya cuando iba a ir a las aguas ya le había ganado otro, y otro era el que sanaba. Y pasa Jesús y le dice, pues, ¿por qué estás aquí? Dice, es que Señor, no puedo levantarme, y cuando voy pues ya todos me ganaron. Le dice, ¿cuál es el problema? Pues no puedo. Toma tu lecho, levántate y anda. En ese momento recibe la sanidad. La pregunta es, ¿esa sanidad que Dios le está dando, había arreglado, lo había entendido este hombre? ¿Había recibido en su espíritu esta verdad como la verdad primordial para moverse, para actuar? No. Porque cuando va con los fariseos y le dicen, ¿por qué traes cargando tus cosas? Era en sábado, que no debe de hacerse. Dice, no, pues un hombre me dijo que yo tomara mi lecho. Entonces, no le está hablando de que era paralítico, no es lo más importante, sino que quiere quedar bien con el sistema. Quiere que para él lo más importante es el que rige este mundo, el príncipe de este mundo. Y agarra Jesús y le dice, se va Jesús y le dice, ¿quién fue el que te dijo? Pues lo voy a buscar. Y empieza, y de repente es Jesús el que va y lo encuentra. Y Jesús le dice, mira, no peques más para que no te venga una cosa peor. Para que no caiga. ¿Qué se da cuenta Jesús? Que no veía, que no había entendido lo que ocurrió en su espíritu, que quería solamente el puro beneficio. Es como cuando yo quiero de parte de Dios, nada más Señor, sácame de la pobreza, sácame de esta situación, pero yo voy a seguir viviendo mi vida. Yo voy a seguir de acuerdo a los lineamientos de esta sociedad. Lo que va a establecer mi manera de vivir son los valores de este sistema. No tú, Señor. Tu palabra está muy bonita y yo tomo lo que quiero, acoplo lo que quiero. No es así, mis amados. Es que yo decido si esa verdad va a ser mi verdad, si es lo que me va a mover en mi espíritu. No puedo decir, es que yo digo mentiras.
porque las mentiras, pues esas no son, no son como el adulterio, son igual. La mentira. Porque por medio de la mentira tú estás transando, tú estás robando, tú estás manipulando. Tú quieres que la gente se acople a lo que a ti quieres para que te resuelvan tus necesidades, tus problemas, o por problemas de aceptación, quieres que eso sea lo más importante. Y entonces no le damos importancia y hacemos toda una escala. Las mentiras mías son de color rosa pálido. Las de mi vecino son negro azabache. Esas sí son terribles, pero las mías tienen color, mentira es mentira. Y no hablamos con la verdad, porque la verdad no está operando en nuestro espíritu. Necesitamos aprender a hablar con la verdad, porque ¿de qué espíritu somos? Y nos dice la palabra muy claro que cuando nosotros empezamos a movernos en el espíritu, dice en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No está hablando de ideas, no está hablando de pensamientos, está hablando de cosas, y está hablando de cosas espirituales. Dice que esas cosas que son espirituales, no las ves con los ojos naturales, ni las escuchas con los oídos naturales, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios preparó cosas que la gente normal no ve y no oye. Y eso que Dios preparó son para todos aquellos que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Porque a veces decimos, yo amo, pero es el verbo ese, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. No, amar es como lo dice Dios. De tal manera amó Dios a ti, a mí, que dio lo mejor que tenía, a Él mismo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es que dimos lo más valioso, nuestro corazón, nuestra esencia, nuestro ser, se lo dimos a Dios, se lo entregamos. En eso sabemos que amamos a Dios, cuando le entregaste tu vida, cuando le entregaste tu corazón completo. Dice, todas estas cosas que son espirituales, Dios se las dio a los que le aman. Pero Dios no las explicó, dice así, no, porque no es el hemisferio izquierdo. Dios puso un estado emocional en nosotros, no, porque no es el derecho. Dice Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo te revela en lo que dice la palabra de Dios, te hace que esa palabra tenga vida y que tú la comprendas perfectamente, que tú la palpes. La revelación no es un sentimiento, no es un razonamiento, es cuando sabes que hay algo y eso es para ti. Tú dices, Dios me ha dado esto, Dios me ha concedido esto, esto es lo que Dios me ha revelado en mi corazón, y te mueves de una manera diferente. Ya no puedes ser el mismo, ya no puedes moverte igual, porque Dios ya te reveló eso para tu vida. Si tú estabas en una situación de enfermedad, por decirlo, y estaba la enfermedad manifestándose por lo que antes habías recibido y lo que estaba ocurriendo en tu cuerpo y cómo se estaba manifestando, lo que expliqué, y de repente tú ves una palabra que dice que Dios es tu sanador, que Él murió para que tú fueras sano. Pues se entiende la sanidad y la empiezas a entender y quisieras tener esa sanidad. Y otra cosa es cuando tú tomas esa palabra y tú dices, y estás orando, estás meditando, estás profundizando en esa palabra, escudriñándola, y de repente el Espíritu de Dios te lo revela y tú dices, no tengo por qué estar enfermo. Estoy sano, Dios me sanó. En ese momento te levantas y te empiezas a mover porque eso es lo que te está moviendo. Esa revelación
Esa verdad es lo que ya te está moviendo el Señor. No es que digas, yo por fe, no es que tengas las ganas, no es que tengas la emoción, no es que tengas la necesidad. No dice que Dios te va a contestar porque estás muy preocupado o porque estás muy necesitado o porque estás muy angustiado. No, sino porque crees que esa palabra Dios te la va a revelar en tu corazón y te vas a mover de una manera diferente. No es para tu propio beneficio ni para tus propios placeres, sino que hay un propósito detrás de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu vida es muy importante en las manos de Dios. Dios quiere hacer algo muy grande en tu vida. Dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Eso es lo que hace el Espíritu, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay muchas cosas que no entiendes. No entiendes por qué estás enfermo. No entiendes por qué estás cayendo en el mismo problema. No entiendes por qué actúas de la misma manera. Lo has tratado de ver, has querido entender tus emociones. Pero dice, el único que entiende lo que está pasando dentro de ti es tu espíritu. ¿Por qué no te detienes un tiempo para sentarte y empezar a orar y permitir en ese momento de paz, no de angustia, no de ideas, no de pensamientos, que tu espíritu empiece a escudriñar dentro de ti qué es lo que hay? ¿Es algo del pasado que no está arreglado? ¿Es algo que tú esperas que los demás hagan, que los demás cumplan, que los demás te traigan y te generen? ¿Es algo que tú sientes que la gente... No es cuestión de la gente no te hace ni más feliz ni menos feliz, porque somos nosotros los que generamos en nuestro interior nuestro estado. Entonces, métete en tu espíritu, no qué emoción tengo, ni qué razones tengo, qué me dice, qué me está moviendo, qué me está impulsando a hacer eso. ¿Por qué estoy teniendo esa inclinación hacia eso? ¿Por qué cuando estoy teniendo esa conducta? ¿Qué es lo que me lleva a tener esa conducta? Te estás metiendo con tu espíritu, tus motivaciones, lo que te está impulsando a actuar de esa manera. ¿Por qué tengo ese espíritu como de muerte? De que ya no puedo, de que voy a ser destruido. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque eso es el hemisferio derecho. ¿Qué es lo que está pasándole? Le está informando a mi cerebro eso. ¿Qué pensamientos espirituales se están generando para que yo empiece a darle esa información a mi hemisferio derecho y se comporte de esa manera? Yo necesito en mi espíritu empezar a ver lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado. Es en mi espíritu, porque el espíritu del hombre sabe lo que está ocurriendo. Es el que discierne, el que sabe cómo están encajando las cosas dentro de nosotros. Entonces, tampoco conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Me está diciendo que el Espíritu Santo sabe qué es lo que Dios quería y me lo va a decir para mi persona, para mi vida. No, y a veces nos dedicamos mucho tiempo a ver qué es lo que el Espíritu Santo me va a decir para el otro. A ver qué el Espíritu Santo me va a decir para mi familia. No, primero eres tú. Primero pon en orden tu corazón. Empieza a poner en orden tu vida. Que el Espíritu Santo te empiece a ministrar. Porque cuando te ministra el Espíritu Santo, te habla puras cosas de bendición. Te habla puras cosas buenas. No te juzga, no te humilla, no te aplasta. Si has estado en fornicación, si has estado en adulterio, si has estado viviendo con mentira o con hipocresía, con lo que sea, pregúntale a tu espíritu, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que me impulsa para tener este sentir? ¿Por qué busco en esto el ser aceptado? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces empieza a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que tú me dices de acuerdo a esto que estoy en mi espíritu viviendo, experimentando? Porque lo estamos experimentando en nuestro espíritu. ¿Por qué esta necesidad tan apremiante
¿Por qué este pensamiento tan importante? Y entonces el Espíritu Santo te empieza a hablar. No te angusties. Yo estoy contigo. Yo estoy en ti. No te va a destruir esto. No te va a matar esto. ¿Por qué no pones tu atención en ese evento? Yo estoy aquí a tu lado y siempre he estado contigo. Yo te voy a dar las herramientas para que tú salgas y resuelvas eso en tu vida. Pero es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo, te está mostrando. No lo puede hacer la gente. La gente te puede ayudar para que te vayas enfocando con el Espíritu Santo y con tu espíritu. Pero tú lo puedes hacer. Y te va diciendo, y luego te trae una palabra. Porque tú has sido sembrado junto a corrientes de agua. Y vas a crecer como un árbol. Y no vas a ser marchitado. Tú vas a tener vida. Y la vida que tú vas a tener va a ser en abundancia. Todo empieza a cambiar. Porque empieza esa palabra para ese momento difícil a ser una verdad tan fuerte, tan grande, que empieza mi corazón a cambiar. Ya no empiezo a ver lo horrible que está pasando, las cosas que están destruyendo. Ya no están mis emociones actuando, ya no están mis razones queriendo resolver. Mi espíritu está haciendo esa transformación, ese cambio. Cuando Pablo estaba en Atenas y estaba trabajando con todos los espíritus que había de hechicería en ese lugar, y les comparte la palabra de Dios, todos los que vivían en ese lugar empiezan a traer sus libros de hechicería y los queman. Y sabe Pablo que ya terminó su tiempo en ese lugar. Y se empieza a hacer un alboroto y todo eso. Dice, ahora es necesario que yo vaya a Macedonia y después que vaya a Jerusalén y pase también a Roma. Lo está discerniendo con su espíritu, un cambio, un mover para lo que está ocurriendo. Dice en 1 Corintios 19, 21, pasadas estas cosas de que se quemaron los libros, todo esto, y lo están atacando, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. En espíritu. No vino un sentimiento, no vino una emoción, no vino una razón. Sabía que tenía que moverse ahí. Sabía que tenía que ir a Jerusalén. Tú dices, ay, qué padre, va a ver a sus amigos. No, lo querían matar. Lo querían agarrar a Pablo. Y lo golpeaban y le iba terrible al Pablo porque ya sabían que tenía el evangelio de Jesucristo. Pero sabía que tenía que ir. Y cuando le dice a la gente, no vayas, dice, si es necesario morir por el evangelio, ya estoy preparado. Pero sabía también que aunque le iba a ir terrible, Dios lo iba a guardar porque no era el tiempo de que él partiera. Él lo sabía y se movía de acuerdo a esa verdad. Necesitamos movernos. Toma la palabra de Dios. No la leas por leerla. Cuando la estás leyendo en la mañana, no la agarres nada más porque tengo que leerla, porque hay algo que ya para cumplir. No es para cumplir, es para ti. ¿Qué te está hablando Dios a tu espíritu? No a tus emociones, no a tus razones para que entiendas a qué te está moviendo en tu espíritu. Y pregunta al Espíritu Santo, revélame esta verdad, revélame esta palabra, porque el Espíritu Santo toma de la palabra de Dios para mostrarnos lo que Dios te concedió de esa palabra y para que tú puedas sentirte lleno de esa palabra y puedas comenzar tu día con esa verdad en tu corazón. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temerorizarme? ¿De qué voy a tener miedo? ¿A quién, a qué cosa, a qué enfermedad, a qué situación le voy a permitir que me detenga? Si Él es la luz y Él es mi salvador de todas estas condiciones. Esa palabra la empiezas a meditar, empiezas a proyectarla de tu espíritu, la empieza a proyectar en tu mente. Y tu mente empieza a ver esa verdad porque tú la estás sosteniendo, porque la crees.
Porque si no la crees no se puede sostener. Va a tener más fuerza lo que el espíritu de este mundo te dijo. Señor, señora, usted está cacheteado, usted no se va a poder levantar, usted no va a poder caminar. Y siempre que iba yo a los hospitales les decían eso. Mire, usted va a salir del hospital, pero ya no tiene para seguir adelante, ya no va a caminar. Yo le decía, no les creas, no les creas. De verdad que son una bola de mentirosos estos médicos. Tú créele a Dios. Si Dios te sanó, Dios es el que hace la obra. Tú vete trabajando, tú vete moviendo, vete que te estás actuando, velo, empiézalo a creer en tu corazón. Y me decía esta persona, es que, mire doctor, yo tuve un sueño cuando estaba en coma. Y en ese sueño iba yo en un avión y el avión iba volando. Y ahí iban todos mis familiares que ya se han muerto. Y también iba yo ahí. Y de repente me dicen, aquí tú te bajas. No, yo también quiero ir. No, aquí tú te bajas. Y es cuando abrí los ojos. Dije, qué interesante, ya ves, te bajaron del avión. Y hay gente que lo bajan del avión y ya quiere tomar el próximo avión, el próximo vuelo, ya está en el aeropuerto. Con su maleta de enfermedades, con su otra maleta de problemas. No, ya es para que vivas eso que Dios hizo en tu vida y tengas esa sanidad, pero necesitas creerlo. No creas lo que el mundo te dice, que es imposible, que no se va a resolver. Ve por qué entraste en esa situación, si no la vas a volver a repetir, vas a volver a caer en lo mismo. No, yo por fe, no, lo que menos tienes es fe, porque no quieres ahondar en lo que te llevó a eso. Y empieza a caminar con certeza en lo que Dios está poniendo en tu vida. No se trata de lo bueno que sea el negocio, no se trata de lo importante que sea el negocio, sino lo que Dios está poniendo. Ya tienes una vida nueva. Mira, en nuestro espíritu tenemos una guerra contra el príncipe de este mundo o contra el rey de los cielos. No hay un terreno neutral. No hay yo estoy en el terreno, no, o eres de uno o eres de otro. O estás contra Dios o estás con Dios. O estás con Satanás o con el príncipe de este mundo, o estás contra Satanás, el príncipe de este mundo. Es una guerra espiritual, te guste o no te guste, así es. Y se requiere, para que tú puedas ser una persona que pelea en el mundo espiritual, se requiere que haya un cambio en tu mente, una metamorfosis. Miren, el mejor ejemplo para la metamorfosis lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Vamos a ver, están ahora 3. Está ahí Pedrito, está Jacobo, porque los invitó a esa reunión, y está Juan. Los 3 van a ver, y ocurre, le llama la Biblia transfiguración, una transformación, una metamorfosis. Es cuando cambia completamente todo. Y nos está platicando cómo cuando hay una transfiguración, una metamorfosis, lo que está ocurriendo en el cielo y lo que está pasando en el cielo se empieza a manifestar aquí en la tierra. Y todas las cosas que se mueven en los cielos se empiezan a mover como una verdad y como una realidad aquí en la tierra.
y son abiertos los ojos de ellos. Pero ocurren también cambios en la persona de Jesús. Su rostro empieza a resplandecer como el sol. Ya no es el rostro, sino es una luz. Lo que refleja toda la imagen de Jesús, toda la persona, lo que expresa es una luz que trae bendición. Sus ropas resplandecían como si tuvieran luz. Ya no son las ropas normales, y es una luz lo que está reflejando la persona de Jesús. Y todo eso lo están viendo estas tres personas. ¿Cómo reaccionaron ellos ante esta experiencia de esta metamorfosis, donde lo que está ocurriendo en el reino de los cielos empieza a ocurrir aquí en la tierra? Pues empieza a trabajar con su hemisferio del lado izquierdo. Algunos empiezan a entrar, y Pedro me cae también. Es el primero que va con Jesús y le dice: Señor, estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y dice que aparece a su lado Moisés por una parte y por otra parte Elías. ¿Qué es lo que está diciendo? Está apareciendo por un lado de lo que está en el reino de los cielos, la ley. La ley nosotros la vivimos porque amamos al Señor y está escrita en nuestro corazón. No porque tenga que o deba de, sino porque soy esa palabra de Dios. Y por otro lado está Elías, que significa la palabra profética, lo que hace los cambios, y el hombre de fe. Y empiezan estas dos figuras como que es lo que está en el reino de los cielos. Esa verdad de Dios, esa palabra de Dios y esa palabra profética, para que yo me mueva en fe en esa realidad, porque Cristo lo vino a traer para nuestro corazón. Pero ellos no lo entendían, no entendían lo que estaba ocurriendo, no alcanzaban a comprender esa visión. Y dice: le hacemos el hemisferio izquierdo, unas enramaditas, trabajamos, hacemos esto para que, pues creo, nos parece, no dice creo que nos parece a nosotros. No nos dice si estuvieron platicando entre ellos y si estaban asombrados, pero ya querían hacer algo. Oye, ¿tienes una experiencia con Jesús y ya quieres hacer algo? Ahora sí, yo me voy con el Señor, voy a ir a trabajar ese ministerio. Es tu hemisferio derecho, tu hemisferio izquierdo, no tu corazón. Y luego aparece una nube. Y nosotros vemos a las nubes como las nubes que hay en nuestros cielos, pero no dice que sea así. Es de luz, pero tiene que darle un lenguaje. Aparece una luz que los rodea, y de esa luz tan poderosa sale una voz y declara: este es mi Hijo en quien me complazco. Y dice algo más: a Él escúchenlo, óiganlo. Todo eso, toda esa revelación, toda esa transformación para que ocurra en nosotros, es con la palabra del Evangelio de Jesucristo, que se puede bajar a nuestra vida, para que el reino de los cielos sea una realidad en nuestra vida diaria, y que nos movamos como se movió Jesús en el reino de los cielos. Quizás no puedas ver los grandes cambios, pero está hablando a nuestro espíritu. No respondas con la razón o con las emociones. Tú vas a alcanzar, como lo dice Proverbios 25, como las aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El hombre espiritual, el hombre que se mueve en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una verdad para él, va a entender lo que está pasando en su corazón. Tenemos por una parte, y lo que he tratado, el Espíritu de Dios, las cosas que ocurren en el reino de los cielos, cómo nosotros las podemos vivir aquí en la tierra cuando ocurre esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio tan fuerte en nosotros. Y cuando ocurre eso, tú puedes bajar todas las cosas que están ocurriendo en el reino de los cielos en tu vida diaria. Empezamos. Es tiempo de empezar.
Es tiempo de no por lo que yo viví, por lo que... No, métete con tu espíritu sabe, tu espíritu conoce. Métete y ten la palabra de Dios. No te metas sin la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Medita, escudriña. Como le dijo Josué, vas a tomar las promesas. Las promesas se van a cumplir, pero tú necesitas escudriñar la palabra, profundizar en la palabra para que no te desvíes, para que no te aparte de mi presencia de ti. ¿Qué te dice la palabra? Por eso es necesario meditar en la palabra, no en lo que el mundo nos dice. Es que todos los hacen, sí, porque son del príncipe de este mundo. Es que todos viven de esa manera, claro, de acuerdo al príncipe de este mundo. Pero nosotros, como creyentes, vivimos de acuerdo a la palabra que está escrita en nuestro corazón. Porque Dios dice, yo escribiré en vuestros corazones y los pondré en vuestro espíritu. Y de ahí saldrá esa vida y vas a tener la respuesta de parte de Dios. Espero que se haya podido conjuntar. Voy a seguir trabajando un poquito sobre estos conceptos, pero conoce tu hemisferio derecho. Platica ya no de acuerdo a lo que te quiere hablar. Dirige con tu espíritu la conversación interior que tienes. Permite que la palabra sea el punto de referencia para esa plática interna que tienes y que no sean tus emociones, porque por ahora puedes estar muy emocionado con algo, pero no es de Dios. Dios no lo puso, sino tu gusto, tu deseo, tu momento. Lo que Dios ha puesto, Dios lo va a cumplir. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo de repente dije, no, yo me voy a ir de predicador y voy a compartir del Señor. Yo a ver de qué me voy, pero yo me voy. Estaba enamorado de Dios. Y entonces vino un misionero argentino y predicaba como todos los argentinos, tiene una habilidad para hablar. Y empezó a platicar y le dije, oiga, yo quisiera ser también misionero o evangelista o cualquiera de esas cosas, yo quisiera hacer. Se volteó, me vio y me dijo, tú dedícate a estudiar y después Dios te llamará. Ah, qué gordo me cayó. Yo pensé que iba a decir, claro, hijo, Dios te está hablando, deja todo y vete a las naciones. No, me dijo, vete a estudiar. Y me fui a estudiar. Y estudié. Y luego Dios, cuando tenía 40 años exactamente, Dios me llamó y me colocó para servirlos a Él y a ustedes. Y es un privilegio de Dios. Lo que quiero decirte, que lo que Dios escogió para ti, aunque tengas 90 años, lo va a cumplir. Ya no vas a dar igual, pero lo va a cumplir. Mejor colabora ya con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y si no te alcanzaste a entender, escúchala ahí en el YouTube para que vayas acomodando todas las cosas. Pero el que te conoce muy bien es tu espíritu. Y el que va a poner verdades de Dios es el Espíritu Santo. El que va a poner mentiras de este mundo es el espíritu de este mundo. Esas no las creas. Ya no es tiempo de moverte en eso. Ahora que los pensamientos que tengan sean pensamientos de Dios. Porque tu mente está siendo transformada para tener la mente de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Padre mío, porque me permites conocerme, conocer cómo proceso, pero también conocer lo que está ocurriendo en mi espíritu y lo que pasa en el mundo espiritual. Padre mío, yo quiero vivir por tu espíritu y someter mi persona a tu voluntad. Y así como tú has establecido las cosas en tu reino, en el reino de los cielos, así yo las quiero hacer aquí en la tierra. Te doy gracias, Señor, porque ahora voy a caminar conforme a tu voluntad.
en el nombre de Jesús. Quisiera poner algo en tu corazón. ¿Cuántos no conocen la voluntad de Dios para su vida? Si me hacen favor de indicar. ¿Cuántos todavía no conocen la voluntad de Dios? Miren, lo dice la Biblia y lo dice Jesús. Y a veces queremos encontrar así algo difícil. No. Cuando habla Jesús y le dice, les voy a enseñar cómo tener una relación con Dios. Les voy a enseñar a orar, o sea, a platicar, a tener un encuentro con Dios. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que las cosas que están ocurriendo en los cielos ocurran en tu vida cada día. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor lo siga bendiciendo. Los que necesiten oración del grupo del abrazo del Padre pueden pasar al frente.